Y en el tiempo que Jesús existía esa palabra, Él vino a cumplir ¿qué? Esa palabra. Vino a ponerla por obra. Pero aún vino a traer las buenas nuevas de salvación. Porque la salvación es de Dios, de Jehová. La salvación ahora es en Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos que no abrogar la ley, sino que cumplirla. No desde Génesis hasta Malaquías, sino desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted y yo debemos poner por obra la palabra de Cristo Jesús. Cada letra, dice la Biblia, que ni una sola tilde, ni una sola jota pasará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nosotros tenemos que obedecer la palabra. ¿En qué? En todo. No en lo que nosotros creamos, ni en lo que nosotros queremos. Tenemos que cumplir la palabra de Dios en todo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces sucede que existe como otro evangelio diferente, como habló el Señor apóstol Pablo. Y el Señor Jesucristo hace alusión a esta palabra cuando dice que nuestra justicia, es decir, el poner por obra la palabra de Dios, tiene que ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos. Porque los escribas y los fariseos hablaban la palabra de Dios, mas no la colocaban por obra. Porque hacían que los demás tuvieran cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo tomaban esas cargas. Entonces es como si ellos tuviesen otro evangelio. Y el apóstol Pablo habla de otro evangelio. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, nos enseña el apóstol Pablo que muchas personas se desviaron del evangelio. Y dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, afirma otra vez el apóstol, sea anatema. Es decir, el evangelio es uno solo, pero muchos quieren pervertir ese evangelio por sus deseos, por sus pasiones, por lo que puede ofrecer este mundo, por la algarroba de esta tierra, y pervierten el evangelio. Pero el evangelio de Cristo sigue siendo uno. Bendito sea el nombre de Dios. Sigue siendo un evangelio de puerta estrecha, de camino angosto. Sigue siendo un evangelio de prueba, de sufrimiento, de gozo y de victorias en el Señor Jesús. Pero es fácil reconocer un evangelio diferente, que de pronto dentro del mismo grupo, solamente por nombre cristiano, tienen. Por ejemplo, el evangelio de la siembra. Usted es fácil reconocer eso. Reconocer que personas solo predican de siembra, 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 siembra. Y se pasan 3 meses, 4 meses, 6 meses en unas maratones de siembra. Ven y siembra que Dios te va a bendecir. Es fácil reconocer ese evangelio. Pero eso no es bíblico, amén. Porque dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, verso 2, que hay tiempo para todo. Y el rey Salomón escribe en ese capítulo 3, verso 2, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Es decir,
hay tiempo para plantar, tiempo para sembrar. Y tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para cosechar. Es decir, ellos no recogen, ellos no cosechan, siempre están sembrando. Siempre están sembrando, siempre están sembrando. Y ve sus vidas cómo están, siempre en siembra. No recogen, no cosechan. La Biblia dice que hay tiempo para sembrar, pero también hay tiempo para cosechar. Bendito sea el nombre de Dios. Esos que predican un evangelio diferente solamente viven en la siembra y nunca van a recoger. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Y el tiempo para cosechar, Dios nos lo dijo que es este año 2015. Lo que usted y yo hemos sembrado, vamos a recogerlo en el año 2015. Y a su nombre. Estamos sembrando, hemos sembrado, amén. ¿Y qué vamos a hacer este año? A cosechar. Pero eso no quiere decir que usted deje de sembrar. Siembra, pero también va a cosechar. Siembra, pero también va a cosechar. Porque lo que sembramos hoy vamos a recogerlo mañana. Y muchos llevan 10 años sembrando y nunca recogen nada. ¿Por qué? Porque no lo hacen conforme dice la palabra de Dios. Pero eso es fácil identificarlo. Es fácil identificar otros evangelios diferentes, otras doctrinas de error. Los testigos de Jehová, los Jesús solos, los mormones, los católicos. Es fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque tienen enseñanzas que van contrario a la palabra de Dios. Enseñanzas que son básicas, fundamentales. Y que nosotros, con el conocimiento que tenemos, somos capaces de pesar en balance y de decir, esto está falto, esto no está en la palabra de Dios. Pero no quiero hablar de esos otros evangelios, de esos evangelios que pueden ser identificados fácilmente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué evangelio profesas tú? ¿Qué evangelio vivo yo? Y no me estoy refiriendo al evangelio de la siembra, no me estoy refiriendo al evangelio de los ministerios, de que Dios te da ministerio, de que yo vivo para el ministerio. No estoy hablando de ese evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que solamente es el ministerio. Dejan a un lado su esposa, dejan a un lado sus hijos y todo es el ministerio, el ministerio, el ministerio. Y el ministerio no salva. El que salva es Jesucristo de Nazaret, amén. El que da los ministerios. No vamos a tocar de pronto esos evangelios. ¿Qué evangelio está viviendo tú? Y vamos a tocar ciertos puntos para ver si estamos viviendo esos evangelios o si hay otro evangelio que no vamos a tocar, pero que tú lo estás viviendo. Un evangelio que hacemos propio. Un evangelio que creemos que es lo correcto. Porque esas personas creen que el evangelio es el correcto. En el libro de Primera de Corintios, gloria al Señor Jesús. Primera de Corintios, en el capítulo 5, sucedía un caso de inmoralidad tremendo entre la iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra del Señor Jesús: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Entre quién? Entre la iglesia del Señor que estaba en Corinto. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense, tienen la mujer de su padre. ¿Y cómo vivía la iglesia de Corintio? Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Ellos estaban envanecidos. Ellos aplaudían eso. Ellos no criticaban eso.
Para ellos estaba bien de que el hijo se acostara con la mujer de su padre, no con su mamá, sino con su madrastra, y a ellos les parecía todo bien. Ese es el primer evangelio que le voy a tocar. Todo bien. ¿Cómo vas? Todo bien. Gracias a Dios, bien. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Bien. Todo bien. Hay personas que siempre le va bien y nunca hay momentos en su vida que le va mal. Y lo que ellos consideran que está bien, a la luz de la palabra, está mal. A la luz de la palabra, este caso de fornicación era ante los ojos de Dios abominación. El apóstol Pablo continúa hablando. ¿No deberíais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué había que hacer con este hombre? Entregarlo a Satanás, para que Satanás matase su cuerpo, pero que su alma fuese salva. Ellos pensaban que estaban bien. Ese muchacho pensaba que estaba bien. Los de la iglesia pensaban que eso era normal. El evangelio de todo bien. Y muchas veces nosotros hacemos cosas en contra de la palabra de Dios y creemos que estamos bien. Creemos que lo que estamos haciendo está bien. Pero cuando alguien nos señala la palabra, el pecado, como Pablo lo señaló, entonces que la luz viene a nuestros ojos y nosotros podemos considerar que eso no está bien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando iniciaba en la iglesia, el Señor nos dijo, no escuchen emisora, porque la emisora los va a contaminar. Y yo escuché esa palabra y no escuchaba emisora, aunque mi papá escuchaba otras emisoras, pero yo a la luz de la Biblia decía, eso no es bíblico, eso va en contra de Dios. Pero él siguió escuchando y muchos escuchaban emisora. Y ahí ha sucedido cosas y las personas piensan que eso está bien, de que todo va bien. Personas que andan en las iglesias o personas que están en cierto ministerio, entre comillas, y van a buscar los diezmos a las casas de otras personas. Y ellos dicen, no, está todo bien, gracias al Señor bendecido. La Biblia enseña que los diezmos hay que llevarlos al alfolí. Y muchas personas no solamente en estos aspectos dicen que están bien, sino en otros muchos. Viven en pecado, viven en mentira, viven en lujuria, viven en lascivia y todo va bien. Nunca le piden perdón a Dios. Todo está marchando bien, le pregunta cómo está, bien. Pero el corazón está sucio y sus acciones también. Personas que creen que lo que están haciendo es lo correcto. La iglesia que estaba en Corinto pensaba que eso era correcto. De pronto pensó, no, ese hombre ya no quiere a la esposa. Y la esposa es muy joven para ese señor. Entonces mejor que se separe y viene el hijo y se tuvo con esa señora. Y la gente pensaba que eso estaba bien. Pero a la luz de la Biblia no. Y Pablo señala ese pecado. Pablo señala esa maldad. Cuando el Espíritu Santo de Dios señala el pecado que hay en nosotros, entonces nuestra boquita se calla y ya no decimos, todo bien. No, bien.
Ya no decimos eso. ¿Por qué? Porque reconocemos el pecado que hay en nuestras vidas. Pero muchos viven en pecado y muchos van a la iglesia y muchos creen que lo que están haciendo está bien, pero ante la luz de la Biblia y de la palabra no está bien. Y ya Pablo, ya el Espíritu Santo, ya el ministro, ya la persona le ha predicado y le ha dicho eso está mal, pero se ha enclaustrado en que está bien y ya no identifica la voz de Dios. Muchos creen que el tomarse 2 y 3 cervecitas y después ir a la iglesia y adorar al Señor está bien. El que un viernes o un sábado hacer eso está bien. Eso no tiene nada de malo porque el hombre se tiene que divertir. Y viven con ese evangelio. Un evangelio diferente. Pervirtiendo el evangelio del Señor. Pisoteando la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y usted le dice, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. Todo bien, everything fine, todo good, very good, muy bien. Todo está absolutamente bien, pero está arrastrando un pecado. Está arrastrando consigo maldiciones. Está arrastrando consigo maldad. Pero viven en el evangelio de todo bien. Van y alzan la mano y creen que están adorando a Dios. ¿Qué otro evangelio? Tercera de Juan, capítulo 9. Podemos vivir nosotros. No estamos ahora señalando a los demás, no. Estamos viendo y señalando lo que hay en nuestro corazón. Si estamos viviendo la palabra de Dios como deberíamos vivirlo, o si somos como los fariseos y los escribas, que hablan pero que no hacen. Y nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. La justicia de Jesús era mayor que la de ellos. Porque Jesús mismo dijo, yo vine a cumplir la ley. Yo vine a cumplir la palabra de Dios. Tercera de Juan, verso 9. Dice la Biblia, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan 9 al 10. ¿Cuál es este evangelio? Es el evangelio de la fama. Es el evangelio de el ser reconocido. Es el evangelio de que me tienen que rendir pleitesía. Es el evangelio que a mí me tienen que ir a buscar y a mí me tienen que llamar y a mí me tienen que pagar el carro y a mí me tienen que pagar el avión y a mí me tienen que pagar todo. Porque yo soy el teso, el evangelio de la fama. Muchos buscan ese evangelio. Muchos viven ese evangelio. Muchos que creen que le están sirviendo a Dios están viviendo el evangelio de Diótrefes. El evangelio en el cual el dinero es lo que interesa. El evangelio en el cual interesa el ser invitado. El ser invitado a comer, el ser invitado a un restaurante, el que la gente lo reconozca, el que la gente le dé ofrenda. Aman los primeros lugares y ellos creen que están viviendo un evangelio correcto. Exaltado es el nombre del Señor Jesús. Una vez me invitaron hace como 8 años a una iglesia donde trabajaba. Prediqué y no hace como 11 años y me dieron de ofrenda 30,000 pesos. En esa época, comparado con ahora, era bastante. Entonces, estaba contento por la ofrenda y esperando que de pronto me invitaran de nuevo, pero era por la ofrenda. Y me invitaron de nuevo y le comenté al pastor. Pero el pastor esta vez me dijo, no,
no predique. Y yo fui allá y dije, no predico. Y me volvieron a invitar y le comenté al pastor, no predique. Fui allá y le dije, no predico. Yo en mi corazón quería hacerlo. Quería la ofrenda, quería el dinero, quería el que me vieran predicar en ese lugar, que me grabaran en un video y de pronto salir, porque en esa época tenían un canal de televisión. Me colocaron en una oración y salía en las oraciones en las madrugadas. Pero algo en mí estaba matando a Dios. Y era eso, el evangelio de la fama, el evangelio del poder. Porque los ministros muchas veces cuando predican quieren eso, quieren la fama, quieren el ser reconocido, quieren el ser invitado, pero no entran en los procesos de Dios, no entran en lo que Dios dice. Y muchas veces hay personas que lo invitan a predicar en otra iglesia y se quedan callados, no dicen nada del pastor y son una rueda suelta. ¿Por qué? No es que le guste hacer la obra de Dios, sino es que le gusta la fama, le gusta el ser reconocido, le gusta ser el que le diga, mire cómo predica, cómo enseña, cómo habla la palabra de Dios. Es el evangelio de Diótrefe, que quiere buscar los primeros lugares en la congregación. Aparta, divide, y muchos viven ese evangelio. Pero me dirá usted, pero mi hermano, si yo no predico, yo no tengo el evangelio de Diótrefe, sí, pero de pronto vas por la calle y quiere que la gente te vea. De pronto vas a algún lugar y quiere tener un lugar de preferencia. De pronto estás haciendo algo y lo que tú haces quiere que te salten por lo que estás haciendo. Ese es el evangelio de Diótrefe. El evangelio que busca el ser exaltado. No solamente en la predicación de pronto de la palabra de Dios en un púlpito, sino en cualquier ámbito de nuestra vida, sea social, sea personal, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el trabajo, en cualquiera. Si queremos buscar los primeros lugares que siempre mencione nuestro nombre, peligro, porque estamos viviendo un evangelio diferente. Y el que le entrega la vida a Dios, ¿qué hace Dios? Viene y lo muele, lo pasa por la rueda. Y ahí está el alfarero en la rueda haciendo y deshaciendo. ¿Para qué? Para quitar eso del corazón. Para que vivamos el evangelio tal y cual como lo dice la Biblia. Si queremos de pronto el ser reconocido, si queremos de pronto el que nos digan, va bien, sigue adelante, dale, ven, siéntate aquí, ven, toma esto, ven, vamos a tal lugar, ven, yo te invito. Estamos viviendo un evangelio diferente, el evangelio de Diótrefes. ¿Llevamos cuánto evangelio? 2. El evangelio del pibe, digo, de todo bien, me va bien, y el evangelio de Diótrefes. No podemos amar los primeros lugares. Juan y Jacobo querían los primeros lugares. Cuando estemos contigo, que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Pero el Señor Jesús le dijo, no saben lo que piden. Y muchas veces no lo hablamos, pero en nuestro corazón y en nuestra mente sí lo queremos. Queremos el ser reconocido. Queremos ocupar los primeros lugares como Diótrefe. Que me rindan pleitesía. Que todos trabajen para mí. Pero ese el evangelio no es de Dios. Es el evangelio que va en contra de la palabra de Dios. Otro evangelio diferente que de pronto muchas veces vivimos. Y repito, no solo en la iglesia, en cualquier ámbito de nuestra vida. Que si se publica algo en las redes sociales, que todo el mundo le dé me gusta. Mira, tiene 90 me gusta. Oiga, qué bien. 90 me gusta. Pero eso no. Ese no es el evangelio que quiere Dios. Y Dios trajo otra palabra en este año. Que el Facebook iba a ser la contaminación de muchas personas. Cuando escuché esa palabra, al día siguiente
cerré el Facebook. Y cuando cerré el Facebook, ahí le decían, su cuenta está programada para ser cancelada el 27 de diciembre. Y me salía, si usted quiere quitar eso, puede entrar nuevamente con su contraseña y listo. Lo hice la primera vez, uy, esto no se cierra así. Lo volví a hacer, no toqué nada. Le dije a mi esposa, porque ella entraba también por el mío, no toques eso porque hasta el 27 se elimina todo. Porque la segunda vez comencé a eliminar foto por foto. Oiga, pero eso es bien tremendo, ¿no? Que ellos lo eliminen. Yo me estoy moviendo en una palabra de Dios, Dios me ayudará con esa foto. Exaltado es el nombre de Cristo Jesús. Ese evangelio de pronto uno en el Facebook, el que todo el mundo lo vea, el que le diga like, me gusta, esto, lo otro, porque quiere los primeros lugares. Bendito sea el nombre de Dios. Y le voy a confesar algo, Aquí cuando se coloca una grabación, se coloca, predica el hermano Boris Ariza, o pastor Boris Ariza. Bueno, antes había predicación del hermano Boris. Y yo vi una predicación del hermano Boris. Y había 600 y pico de vistas en YouTube. Yo dije, ese no soy yo. Y después busqué hermano Boris. Y había muchos hermanos Boris. Y hay unos que sus videos tienen 700, 800, 1000 vistas. Ah, ya yo sé, la gente como que se confundió y vio eso. Y yo tenía unos videos ahí que tenían 2 vistas, 3 vistas. Entonces me lo ponía a ver yo para que fueran 4 vistas, 5 vistas. Pero Dios me dijo, tiene que salir de eso. Tiene que limpiarte de eso. Y a veces ni lo veía todo, sino que lo adelantaba, lo adelantaba. En la mitad, casi finalizando, y cuando se acababa, y uno renovaba, y ¿sale qué? Ya aparece una vista más. Mire lo que estaba haciendo. Mire lo que son las redes sociales, y el querer tener ese evangelio de Diótrefe, tener los primeros lugares, que lo vean a uno. Uno tiene que tener cuidado en todo, amén. Y cuando Dios le hable, es así, Señor, perdóname. Bendito sea Dios. Me corrijo y dejo de hacer esto. Y a su nombre. Otro evangelio. Hebreos capítulo 10, verso 25. Ese video estaba así en negro, nada más tenía el audio. Por eso después las tantas visitas. Hebreos 10, 25. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Algunos tienen por evangelio el congregarse los domingos, el congregarse cada 15 días, el congregarse cada mes. Ese es un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no os dejéis de congregarnos. ¿Cuándo tenemos que congregarnos? Cada vez que se abra la congregación. Cada vez que se cite a una congregación para alabar y para adorar al Señor, tenemos que congregarnos. De pronto hay trabajo, de pronto no hay mucha facilidad de transporte, de lejanía, pero si tenemos la oportunidad y tenemos la facilidad, ¿qué tenemos que hacer? Congregarnos. Pero algunos viven en ese evangelio y creen que ese evangelio es el correcto, pero se han apartado y están pervirtiendo. Y vienen y se congregan los domingos, vienen y se congregan cada 15 días y viven en ese evangelio. Pero el escritor de Hebreo dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre.
no por trabajo, no porque no tienen dinero, no porque viven lejos, no, sino es que es su costumbre. Es decir, están acostumbrados ya a eso. Están acostumbrados a ir a la iglesia, a buscar el rostro de Dios cada 15 días. Muchos viven un evangelio sin ayunar. Ya vienen a la iglesia y se demoran un año y no han ayunado. Aunque van al servicio de ayuno y desayunan y almuerzan. Pero tienen por evangelio el no ayunar. Y la Biblia me enseña que Jesucristo dijo, llegará el momento en que el esposo no está, que tienen que ayunar. Tienen que buscar el rostro de Dios. Tienen que afligir su alma. Y muchos tienen por costumbre el no ayunar. Tienen ese evangelio diferente. Yo tuve ese evangelio por espacio casi de año y pico. Venía a los servicios de ayuno. De pronto no desayunaba, pero almorzaba. Pero eso para mí no era ayuno, porque yo me había ya habituado a ayunar, como lo dice la Biblia, el menor ayuno de 24 horas, de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Pero escuché la palabra de Dios y cambié ese evangelio y me propuse ayunar, y ayuné 2 fines de semana, 2 días, casi 2 días y el otro 2 días ayunando, buscando el rostro de Dios. Y yo dije, cuando recibí esa palabra, estoy cayendo en un evangelio diferente. En un evangelio de que si ayuno, no pasa nada. De que si no ayuno, tampoco pasa nada. Un evangelio de que si no ayuno, Dios está conmigo. No, el Señor Jesucristo nos manda a ayunar. Por eso tenemos que nosotros ayunar. Venir a los ayunos de la iglesia. Venir los martes, venir los jueves, venir los sábados, el día que usted pueda. Y si puede un lunes festivo y no hay ayuno, pida permiso y venga a la iglesia a ayunar. Pero muchos viven con ese evangelio diferente. Llevan 5 años y no han ayunado. Llevan 3 años y no ayunan. Llevan 1 año y no ayunan. No afligen su alma. ¿Por qué? Porque viven un evangelio diferente. Porque viven un evangelio que no va conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a que tenemos que ayunar. A que tenemos que buscar su poder. A que tenemos que buscar su gloria. Tenemos que ayunar. No podemos vivir en ese evangelio de no ayuno. De que si no ayuno está bien. No, tenemos que ayunar. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Hay un evangelio, es de asesión de personas. Que hacen asesión de personas. Que no se mezclan con todo el mundo. Sino que solamente se mezclan con los reconocidos. Se mezclan, es con el pastor, y hablan con el pastor, y hablan con el líder, y hablan con el otro, pero no hablan con el hermanito que vive aquí a la vuelta, con el viejito, con el anciano, porque hacen asesión de personas. Solamente van y buscan en la cabeza, van y buscan hablar con la cabeza. No, no podemos hacer asesión de personas. Samuel hizo asesión de personas. Samuel dijo, este es el rey, cuando vio el hijo mayor de Isaí. Y Dios le dijo, no. Y después vio el segundo, este es el rey. Y Dios le dijo, no. Y vio el tercero, este es el rey. Y Dios le dijo, no, Samuel, no mires con tus ojos. Los hombres miran con los ojos, pero yo miro el corazón. Y Samuel aprendió. Vio el cuarto y no dijo ya, este es el rey, ni el quinto. Sino que pasaron y Dios le dijo, no, no tiene más hijos. Hay uno que está por allá. Hasta los papás, Isaí hacía asesión de personas. Samuel hizo asesión de personas. Porque se imaginó al rey, alguien fornido, alguien elegante, alguien bien parecido. Y no se imaginó a un rey en su parte de corazón, en su nobleza, en su forma de ser. Eso es hacer asesión de personas.
No, yo no ando con el hermanito porque el hermanito viste mal. No, yo no ando con la hermanita porque la hermanita no tiene carro. Yo ando con el que tiene carro porque él me busca, me lleva y viene y me trae. Eso es acepción de personas. No, y yo hago amistad con este porque este tiene carro. Y este tiene esto. Y este tiene lo otro. Acepción de personas. Y viven en ese evangelio. Y creen que todo está marchando bien. Pero están viviendo un evangelio diferente. Que de pronto esa justicia que hacen no es superior a la de los escribas y a la de los fariseos. Y por lo tanto no entrarán en el reino de Dios. La justicia suya y mía tiene que ser superior a la de los escribas y a la de los fariseos para poder entrar al reino de Dios. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley, yo vine a ponerla por obra. Usted y yo tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Si estamos viviendo un evangelio de todo bien, si estamos viviendo un evangelio de diótrefe, si estamos viviendo un evangelio de no congregarnos, si estamos viviendo un evangelio de hacer acepción de personas, tenemos que corregir nuestros caminos. Bendito sea el nombre de Dios. Aún hay personas que dicen y hacen acepción de personas. No, yo no ando con ese porque ese siempre, o esa hermanita siempre viste bien, siempre tiene dinero, tiene ahí, y yo no tengo nada, yo no tengo plata, yo no tengo ni un peso, yo tengo siempre la misma ropa. Y está haciendo acepción de personas. Ahora, del lado contrario, ¿verdad? No de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, por decir eso. Entonces muchas personas piensan, no, si yo me la acerco no va a hablar conmigo, entonces ya mejor ni me la acerco. Y tienen 10, 15 años en ese evangelio y siempre están con su grupo y no se acercan de pronto a aquel que tiene una condición económica mejor. ¿Por qué? Porque creen que van a ser rechazados y viven en ese evangelio. Y sus amistades son como él, son como ella. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir ese otro evangelio. Y les he mencionado algunos evangelios. Pero el evangelio que Dios nos manda a vivir es el evangelio de cumplir la palabra de Dios. Es el evangelio de la senda antigua. Es el evangelio de buscar el rostro de Dios. Es el evangelio de humillarnos. Es el evangelio de que Dios sea el que nos guíe. De que Dios sea el que nos conduzca. De que Dios sea el que nos exhorte. De que Dios sea el que nos diga: esto que estás haciendo tú está mal. Debe corregirte. Debe alejarte del pecado. Debe alejarte de maldad. Y cambiar nuestra forma de vida para agradar al Señor. Un evangelio de sufrimiento, un evangelio en donde hay pruebas, un evangelio en el cual hay que buscar el rostro de Dios. Dios bendice, bendito sea el nombre de Dios, pero también Dios nos mete en el molino. Dios nos mete en la rueda y no podemos bajarnos de la rueda. El alfarero está pisando sus instrumentos para que la rueda dé vuelta, y está con sus manos tomando el barro, dándole forma. Si el barro se daña, ¿qué hace? ¿Le pone un remiendo? No, lo hace nuevo. En el Señor no hay remiendo. Es decir, que si nosotros no pasamos una prueba, tenemos que volverla a vivir. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que volver a cumplir el ciclo. Tenemos que volver a decirle: Dios, yo quiero, bendito Dios, serte fiel. Yo quiero que tú me metas en el molino, que tú me metas en la rueda. Dios, quita todo lo que tenga que quitar y haz conmigo como tú quieras. Ese es el evangelio que tenemos que vivir. No el evangelio de mi propia opinión. No el evangelio de que Dios me lo tiene que decir a mí. Porque muchas veces vivimos en ese evangelio. El evangelio de que Dios me tiene que hablar. Es decir, que Dios tiene que bajar del cielo, el Padre Jehová, y decirme: mira, esto, esto y esto. Pero si Dios utiliza al pastor, si Dios utiliza al ministro,
si Dios utiliza al mentor, pero no. Porque es algo que va en contra de ellos, entonces Dios me lo tiene que decir. Pero si es algo de bendición y de eso lo dice, no, sí, esa palabra sí es. Pero cuando va en contra de lo que pensamos, no, Dios me lo tiene que decir. Un evangelio diferente al que enseña la palabra de Dios. Cosas que nosotros tenemos. Amaderamientos. Malas mañas que nosotros tenemos en el evangelio. Evangelio diferente al como está en la Biblia. De pronto rechazamos enseguida el evangelio de la siembra, al evangelio de los ministerios, pero no vemos este evangelio que nosotros muchas veces vivimos, a un evangelio de costumbre. A un evangelio de que tengo que escuchar siempre de pronto sea el pastor o al ministro ungido. A un evangelio de que yo me alimento aquí, pero también me alimento allá y también me alimento allá. Eso es glotonería. Tengo que alimentarme con la palabra que Dios me da en este lugar y a su nombre. No alimentarme con la palabra que está en una iglesia en los Estados Unidos. Si Dios me hubiera querido que yo me alimente para allá, me hace gringo, blanco o azul y que yo me congregue allá. Amén. Pero nos hizo barrigones, morenitos, trigueños, bajitos, altos. Nos hizo colombianos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y somos colombianos. Y estamos en Barranquilla. Y tenemos que congregarnos y alimentarnos de donde Dios nos puso. Y a su nombre. Gloria al Señor Jesús. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Bendito sea el nombre de Dios. El evangelio de Dios hay que vivirlo. Tenemos que vivir el evangelio que está en la palabra del Señor Jesucristo. Colóquese sobre sus pies. Gloria al Señor nuestro Dios. Un evangelio de búsqueda. Un evangelio en donde Dios sea nuestro Señor, en donde Dios guíe nuestros pasos, en donde Dios busque siempre que nosotros nos direccionemos por el camino correcto, en donde sea Dios el que haga todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo he venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Exaltado es el nombre de Dios. Cierra tus ojos, gloria al Señor. De pronto se han tocado unos puntos, pero de pronto a ti ningún punto te cayó, pero hay otras áreas en donde estás viviendo un evangelio diferente. Gloria al Señor. Vamos a orar para que Dios nos enrute, para que Dios nos corrija, para vivir el evangelio que hay que vivir, que está en la palabra de Dios. Para vivir el evangelio santo, para vivir el evangelio puro, para vivir el evangelio que dice la Biblia, en la cual la justicia tiene que ser mayor que la de los escribas, tiene que ser mayor que la de los fariseos para entrar al reino de los cielos. Tu justicia, es decir, poner por obra de la palabra de Dios, tiene que ser mayor que la de los escribas, tiene que ser mayor que la de los fariseos. De pronto pone la palabra de Dios en algunas áreas, pero en otras no, porque en otras vive un evangelio diferente. Vive en un evangelio que tú te has hecho, un evangelio que yo me he hecho, un evangelio de todo bien, no pasa nada, todo está bien, todo está perfecto. Un evangelio donde hay altivez y no hay humillación. En donde no buscas al hermano y dices: hermano, ayúdeme. Estoy pasando por esta. Ya no tengo fuerza. Estoy desmayando. Mi hermano, ore por mí. Ya no vives ese evangelio. Un evangelio en donde somos hermanos en la gracia del Señor. Si tú vives un evangelio diferente, yo quiero que ahora pasemos al altar. Pasa al altar porque vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que vivamos un evangelio como la Biblia lo enseña. Ven al altar
Y aquí en el altar es donde se consume todo lo que se tenga que consumir. En el altar es donde las cosas se hacen nuevas, en donde las cosas se hacen diferentes. Yo he vivido evangelio conforme a lo que yo quiera, conforme a como yo he hecho el evangelio. Pero gloria al Señor que ha venido la palabra, que ha venido el escrito que ha mandado Dios a través de su siervo, y yo he aceptado. Pero hay muchas áreas en las cuales Dios está tratando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y hay que entregarle esas áreas a Dios. Si tú tienes una área, entrégasela. Gloria al Señor Jesucristo. Porque vamos a vivir un evangelio de prueba. Porque vamos a vivir un evangelio en donde la fe se prueba, así como el oro en el fuego, pasando por prueba, viviendo momentos difíciles para Dios sacar el carácter en nosotros. No pienses que ya estás listo, porque nunca estaremos listos. No pienses que ya la sabes toda, porque nunca no la sabemos toda. El que se la sabe es Dios. Padre celestial, en esta hora, bendito Dios, reconocemos, Señor, que hemos vivido un evangelio diferente, Dios. Reconozco que he vivido un evangelio, Dios, que he amañado, Señor, a mis deseos, que he amañado, bendito Dios, a lo que yo quiero, Señor. Perdóname, Padre celestial. Perdónanos, bendito Dios, a mis hermanos que han pasado al altar, Señor, que han reconocido, bendito Dios, que tienen que estar en la rueda, que tienen ahí como el barro, para que Dios los moldee, para que Dios lo haga nuevo. Gracias, bendito Dios, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Gracias, bendito Dios. Sé tú nuestro alfarero, Señor. Sé tú, bendito Dios, colocándonos en la rueda, Señor. Que vivamos tu palabra, Señor, tal y cual, bendito Dios, como tú la dices en la Biblia, Dios. Sé tú nuestro alfarero, Dios. Moldéanos, Dios, al como tú quieras en nuestras vidas, Señor. Perdona, bendito Dios, a mis hermanos, Señor, si han vivido un evangelio diferente, bendito Dios, pero que ahora será, Señor, totalmente diferente. Desde este día, Señor, nos humillaremos más delante de ti, Señor. Desde este día, Señor, tú harás en nuestras vidas, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios, obra, Dios. Da fuerza, bendito Dios. Rompe toda cadena, Señor. Rompe todo yugo, Señor. Haznos nuevo, bendito Dios. Haznos nuevo, Señor. No como nosotros queramos, Señor, sino como tú quieres, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios, derrámate, bendito Dios, en nuestras vidas, Señor. Derrámate, Señor, en nuestro ser, Dios. Obra en el corazón, Dios. Obra en la mente, Padre amado. Obra, bendito Dios. Llénanos, Señor, con tu presencia, Dios. Llénanos, bendito Dios, con tu gloria, Señor. Llénanos en esta hora, bendito Dios, que seamos diferentes, Dios. Que vivamos, Señor, el evangelio que dice la palabra de Dios. Que vivamos, Señor, en el evangelio de la senda antigua, Dios, de la puerta estrecha, Señor, del camino angosto, bendito Dios. Llénanos, Señor, con tu presencia, Dios. Llénanos contigo, Dios, para poner por obra la palabra de Dios, para que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y la de los fariseos, Dios. Ayúdanos, Dios, a poner por obra tu palabra, Dios, a humillarnos delante de ti, a humillarnos delante de los hermanos, a humillarnos, bendito Dios, en tu presencia, Señor. Queremos crecer, bendito Dios. Derrama crecimiento, Dios, al nuevo, Dios, al nuevo el vaso, Dios, al nuevo, Señor, el barro, Padre, al nuevo la vasija, Dios, al nuevo la vasija, Padre, a la nueva, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Hazme nuevo, Dios, haznos nuevo, Dios. Quebranta, bendito Dios. Quita, Señor, ese evangelio diferente
está en nosotros, Señor. Y haznos nuevo, Dios. Haznos nuevo, porque tú eres el alfarero, Dios. Tú nos remiendas, Dios. Tú haces todo nuevo, bendito Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tú eres, Señor. Digno de toda gloria, Dios. Digno de toda honra, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Porque tu palabra, Dios, es la que cambia. Porque tu palabra, Señor, es la que transforma. Y Dios te va a hacer nuevo, mi hermano. Dios te va a hacer con el evangelio que está en su palabra. Porque Dios te va a dar fuerza para que tú cumplas la ley. No para que la abrogues, sino para que la cumpla. Y que justicia y tu justicia te lleve al reino de los cielos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Glorificado y exaltado eres, Dios.